Vamos a entrar en comunicación ahora con un analista político, pero que además es un dirigente social, político, que claramente nos va a hablar desde el mismo lugar en el cual nosotros nos ubicamos a la hora de hacer este tipo de análisis políticos. Por eso es que al periodista, al analista, al dirigente, Néstor Gorojovsky, compañero Néstor Gorojovsky, lo saludamos, le decimos buenas tardes y le agradecemos por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo va, Néstor? Muy bien, buenas tardes. Muy contento de estar en comunicación con ustedes y la verdad es que muy emocionado por la presentación que me hiciste. No sé si no se te va la mano. Esperemos que no, porque claramente estamos ansiosos de que nos demuestres todo eso a la hora de analizar este confuso momento en el cual pareciera ser que la gente ha dicho, como en el año 2001, que se vayan todos, pero a diferencia de aquel momento, esta vez eligieron a alguien para que ocupe ese lugar de todos con quienes están insatisfechos, aunque pertenezca a esa misma casta que él dice que los quiere rajar. Bueno, a ver, voy a tratar de ser sintético, porque obviamente la respuesta inmediata, primero que vamos a entendernos, en tanto fenómeno sociológico, esto va a dar para que muchos hagan sus carreras enteras, digamos, lo que ha pasado en la Argentina, ¿no? Claro. La sorpresa electoral. Es una cuestión bastante compleja. Ahora, a mí me da la sensación de que lo que ha ocurrido es que en esta elección primaria, y recalco lo de la elección primaria, en esta elección primaria, buena parte de la población, en particular ciertos sectores juveniles desencantados con diversos aspectos de la vida política de los últimos 10 años, y que le están pasando realmente muy, pero muy mal, no encontraron mejor manera de expresar su bronca que eligiendo al representante físico y carnal de la bronca, de la aparente ruptura con el sistema y del escupitajo sobre la herencia de los 40 años de vida democrática en la República Argentina, que es el señor Javier Milei. Que estoy siendo benévolo en la descripción para no entrar en otro tipo de temas más escabrosos. Exacto. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que si algo no tenemos que hacer es ponernos en la posición conservadora y autodestructiva, que yo creo que tuvo algo que ver en todo esto, de decir, che, con todo lo que les dimos, mirá cómo nos responden. Claro. Esa actitud que ha formado parte de buena parte de la actitud política del movimiento nacional, yo diría por lo menos desde 2013 en adelante, con la famosa cuestión, no sé si recordarás, hace ya 10 años, pero hace 10 años la mejor presidenta que había tenido la Argentina, junto con Néstor Kirchner, entró en una terrible lucha contra la CGT, porque estaba dispuesta a seguir imponiendo de él impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganaban por encima de cierto valor, y los trabajadores le contestaban, escúchame, el salario no es ganancia. Eso, más allá de lo que uno valore sobre la figura de Hugo Moyano o no, marca un grado de incomprensión respecto a la relación que tiene que tener un gobierno popular con las distintas clases sociales, que a mi modo de ver se fue agravando con el tiempo y ante las sucesivas ofensivas del campo oligárquico. Pego el salto porque no tengo ganas de que hagamos ahora, y creo que nadie tiene ganas de que hagamos ahora, el raconto de todas las cosas que pasaron en 10 años. Pego el salto y vengo al presente. Sí. La verdad es que después de un gobierno como el de Cristina y Néstor, que por algo fue derrotado en el 2015, y no por desagradecimiento, sino porque había algo que estaba mal, y lo que estaba mal era básicamente que había un deterioro pequeño pero real de los niveles de vida, había una serie de aspiraciones que no se cumplían. Bueno, vino el macrismo hizo lo que sabíamos que iba a hacer,
Sí. Y ya fue la primera decepción. Primero la decepción con Cristina, que no logró sacar las cosas adelante, no logró vencer a Macri. Yo recuerdo que en la segunda vuelta de Scioli hubo una gigantesca movilización popular espontánea a favor de la candidatura de Daniel Scioli, que no fue acompañada desde las estructuras que debieron haberlo acompañado, que eran las estructuras del partido peronista, justicialista, dominado básicamente por el kirchnerismo de ese momento. Así es. Eso fue un primer golpe que recibió el pueblo argentino, una cosa que no terminó de entender, pero que le trajo a Macri. Y después vino la lucha contra Macri, que tampoco fue liderada de la mejor manera, y además muchos antiguos beneficiados por Cristina, que habían llegado a la Cámara de Diputados por ella, se le pusieron en contra. Bueno, un desastre, segunda decepción. Tercera decepción, cuando el macrismo hace lo que todos esperábamos que hiciera, no nos engañemos, salvo algunos que se creían realmente que por haber tenido 10 años de paz, la oligarquía iba a cambiar su modus operandi, digamos, Claro. un modus operandi que data de hace 300 años o más. Ni hablar. Años o más. Entonces, no cambiaron, son la misma basura, son siempre lo mismo, se reservan el uso de la violencia, ahora lo dosifican, no utilizan la violencia militar, utilizan al Poder Judicial como sistema de ocupación jurídico del país, hacen la guerra de policía a través del sistema judicial con la población, son lo mismo. Bueno, termina ese gobierno, que algunos dijeron, bueno, a ver qué pasa, si será verdad que lo único que va a haber es un recambio, otra decepción más. Llega el gobierno de Alberto Fernández, y el gobierno de Alberto Fernández empieza a moverse, y apenas empieza a moverse, empiezan unas luchas intestinas que lo paralizaron probablemente más que todas las calamidades que tuvo que atravesar. Agrego entre paréntesis, que creo que las atravesó de un modo bastante airoso. Yo quiero ver a otro en el lugar de este gobierno. Uh-huh. Y para colmo, con este problema de las luchas intestinas adentro del movimiento nacional, que se daban a voz en cuello, ante el público, no se armó, no se organizó un centro de coordinación de la coalición. Bueno, y llegamos a esta instancia electoral, en la cual otra vez, de diversas maneras, las luchas intestinas llevaron a una decepción otra vez más allá de todas las decepciones que habíamos tenido, y me incluyo, por supuesto, como votante, como político, como argentino, al descubrir que, además de no poder luchar contra la oligarquía, contra la oligarquía representada por Mauricio Macri y su partido, mi gobierno había tenido problemas derivados de no comprender la importancia de la gran unidad que teníamos que tener frente a ese enemigo, que se pudo recomponer. La decepción de verlos cómo se recomponen. Hoy hablan como si no hubieran hecho nada, como si hubieran hecho todo bien, como si estuvieran en condiciones de ser los jueces de los demás. Bueno, eso también es responsabilidad de haber estado desde adentro hablando mal del propio gobierno. Entonces, si este gobierno es una porquería, ¿yo por qué le voy a creer? Bueno, entonces, que se vayan todos. Entonces, que se vayan todos. Y esto es particularmente válido para las jóvenes generaciones a las cuales no... Por ejemplo, yo una de las cosas que le critico honestamente a Alberto Fernández es no haber sido fiel a la primera manera en que definió el tema del COVID. Yo voy al COVID porque el COVID ha tenido consecuencias parecidas en todo el mundo, ¿no? Sí. Digamos, de una retracción en el individualismo y todo eso. Alberto Fernández dijo, vamos a tener que librar una guerra contra un enemigo invisible. Sí. Ahora, si él hubiera sido fiel a eso que dijo, no hubiera buscado hacerse amigo de sus enemigos. Exacto. Hubiera ido a hacer su primer discurso, ¿sabés desde dónde? Desde donde se hacen los discursos de tiempo de guerra, el Comando de Sanidad de la Fuerza Armada. Y mostrado una voluntad que no pudo mostrar. Bueno, muy bien. De todas maneras, lo que se hizo en el tema del COVID ha sido admirable y fue el primer envión de una reconstrucción del sistema técnico-científico argentino que causa admiración en el resto del mundo, no solamente acá, no solamente acá. Bien. Y acá causa menos admiración, pero afuera del mundo lo admiran. Claro. Entonces, digo, ante todo ese panorama, hubo una importante fracción de la población que en una elección primaria, que en el fondo no compromete a nada, dijo, yo voy a meter a Milei.
¿Por qué? Porque estoy enojado, estoy harto, estoy cansado, no me banco más esto, quiero que me escuchen, basta de todo lo que estoy viviendo. En el fondo es casi un campo propicio para que el que se vayan todos, como bien dijiste vos, del año 2001 tuviera su revancha, ahora que se vayan todos estos. Es decir, que se vayan todos los que transformaron durante la década ganada la democracia vasalla y colonial que tuvimos que aceptar para que dejáramos de tener una dictadura militar, en una democracia de liberación nacional, que es lo que a tientas se estaba empezando a reconstruir. Pero ahora se van todos, yo quiero que venga uno que va a romper todo. Pues yo creo que personalmente creo que esto se va a ir disipando a medida que se entiendan y se expongan las medidas de Milei y se las compare con medidas del pasado, de un periodo que esta gente no ha vivido, y se ayude a la reflexión y se vaya a buscar a los que no han votado, pero con el ánimo de primero que todo pedir perdón. Mira, perdón, flaco, perdón, la verdad estuvimos mal. Gobernamos en circunstancias difíciles, pero también hicimos macanas y la primera macana es no habernos dado cuenta de lo mal que estábamos. Bien. Yo creo que esta es la cuestión. Ahora, sí. Néstor, habiéndote escuchado atentamente todo lo que dijiste, me parece que surgen 2 o 3 cuestiones que quiero compartir y quiero que vos me las puedas dilucidar. En primer lugar, bueno, ya es hora de que en la Argentina se gobierne como gobiernan los de derecha para que no lleguen los de la derecha. Por otro lado, digo, es horrendo que la candidata a vicepresidenta de Milei representa lo que representa, siendo ella una negacionista y aparte fomentar aquello que fue la dictadura militar. Ahora, el 70% de los votantes no participaron, no estuvieron en época de la dictadura. Y cuando hablamos de 2001, el 40% del electorado tampoco fue parte de aquel 2021, no existían. Así es. Entonces, creo que hay que tomar una actitud política y también de campaña que debe contemplar estas cuestiones, porque si no, vamos a seguir chapuceando sobre lo mismo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, no tengo nada que dilucidarte, estamos de acuerdo, es difícil decirlo mejor. Solo quiero hacer notar lo siguiente. Uno de nuestros problemas está en que a las jóvenes generaciones les resulta muy difícil vincular las propuestas de Milei con el régimen militar caído en 1983, porque nosotros, y no creo que nos hayamos equivocado, pero hace rato teníamos que habernos dado más cuenta de esto, no hicimos suficiente hincapié en el aspecto que va más allá de los derechos humanos, del significado del golpe del 76. Quiero decir concretamente, no le dimos ni 5 de bolilla al capítulo 5 de la famosa carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, que como vos sabés bien es lo último que faltaba para que le costara la vida. Exacto. En el capítulo 5, Rodolfo Walsh describe el crimen económico que recién en ese momento el régimen del 76 estaba empezando a perpetrar. Pensá que Milei es el nieto de eso, Macri era el hijo y Milei es el nieto de eso. O sea, todos los que en realidad dirigieron a los sicarios militares a cometer los crímenes y delitos que cometieron, y el peor de ellos fue la clandestinización del Estado, no solo la violación de los derechos humanos, sino la clandestinización del Estado. Los que se beneficiaron y los que dirigieron esto, los Martínez de Oz, los Cavallo, los Melconian, no voy a dar más nombres porque por ahí aparece algún político de la actualidad que prefiero no mencionar, pero toda esta gente, o sea, los Brown, los Ledesma, los Anchorena, toda esta morralla que es la que dirigió, los Solanet, que dirigió el golpe de Estado y que condujo a las Fuerzas Armadas a asesinar a su propio pueblo, quedó indemne. Le ligaron unos pocos, todos militares, y los derechos humanos fueron transformados en una gran bandera, pero no estuvo el acompañamiento de la otra parte de la carta de Rodolfo. Excelente observación. Ahora, sabiéndote conocedor de la política internacional,
te quiero preguntar qué significa que los BRICS nos hayan recibido y qué significa también que Sergio Massa haya logrado esos 7.500 millones de dólares que fue a buscar Estados Unidos. Las dos cosas están íntimamente relacionadas. Apenas se supo que los BRICS iban a incorporar más miembros y que entre ellos estaba la Argentina, tengo entendido que el propio Joe Biden dijo: vamos a tener que modificar la política del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Claro. Como ves, están absolutamente relacionadas. Pero tarde pió Biden, tarde pió. Lo que ha sucedido entre la noche de ayer y la mañana de hoy creo que es un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia y política argentina, y en cierto modo un pequeño antes y después en la historia de la humanidad. Ajá. Porque aparece por primera vez en la historia general, pero seguramente por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un sistema de países cuyo objetivo es propender al desarrollo común de todos los países, sin que esto signifique condicionalidades impuestas por los países más ricos. Claro. Esto es el BRICS. Exacto. Y el BRICS, que se ha ido consolidando, se consolidó cada vez más en torno a la gran potencia económica de la China. Abro paréntesis, que por ahí, si me queda el tiempo, voy a explicar por qué no solamente no quiere, sino que no puede ser un país imperialista como los clásicos. Pero esto, vamos a ver si puedo dejarlo para el final o lo dejaremos para otro día. Pero es un nuevo orden, un nuevo mundo que aparece con la multipolaridad, donde los distintos países tienen oportunidades de resolver sus problemas de comercio internacional y de carácter financiero por mecanismos diferentes, y yo diría opuestos a los mecanismos que propone el Fondo Monetario Internacional, que propone el Banco Mundial, que proponen incluso organismos a los cuales los países del BRICS están obligados a pertenecer, como la Organización Mundial del Comercio, claro, que imponen las reglas de juego en el mundo entero. Pero el BRICS es distinto, tiene una característica fundamental: no te impone condicionalidades. Esto es clave. Es clave, y es la tercera posición de antaño, ¿no? Hay algunos que dicen que el mundo se peronizó. Yo creo que no es eso, pero es una buena síntesis para que los argentinos lo entiendan. Ahora, es decir, Néstor, se va a entrar a los BRICS el 1 de enero del año próximo. Uh-huh. Para eso no tendríamos que tener como presidentes ni a Patricia Bullrich ni a Milei. ¿Cómo puede entonces la Argentina llegar a tener un presidente que quiera estar en los BRICS? ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, hay que explicar lo que significan los BRICS y el beneficio gigantesco que traen para la República Argentina. Mirá, te lo voy, como el tiempo en la radio es muy escaso, te lo voy a decir con una posibilidad lejana, pero que mañana puede dejar de serlo. Por el modo en que se manejan los BRICS y el nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghái, presidido por la amiga de la Argentina, Dilma Rousseff, sí, hasta podríamos llegar a imaginar un futuro de mediano plazo, y cuando digo mediano plazo digo 5 años y quizás menos, en el cual la Argentina le venda su deuda al nuevo Banco de Desarrollo, su deuda externa en dólares al nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghái. ¿Escuchaste lo que dije? Impresionante. Hasta eso podría llegar a suceder, pero en el interín, el ingreso al BRICS, primero que todo, que le abre a los privados argentinos un universo de relaciones económicas increíble. O sea, le abre los 1.500 millones de habitantes de la China, le abre la cantidad equivalente de habitantes de la India. Digamos, son países que han... La India es un país que es como la Argentina si no lo hubieran derrocado a Perón en 1955. O sea, claro. Yo me acuerdo en una entrevista que le hice a Conrado Barotto, el director de la CONEA en la época, bueno, hasta que murió prácticamente, en la época de Alfonsino, hasta que murió hace pocos años, y medio para calentar el ambiente y romper el frío de la entrevista al principio, le digo, dígame, doctor Barotto, ¿la Argentina puede poner un hombre en la luna? Y entonces, ¿sabes lo que me contestó Barotto? Barotto me contestó: ¿acaso San Martín no cruzó los Andes? ¡Qué bárbaro! Bueno, eso era la Argentina del 55 que el golpe de la fusiladora destruyó. Seguro que sí. San Martín no cruzó los Andes. Bueno,
Nosotros podemos retomar ese camino ahora con una serie de condicionamientos previos de todo lo que ha sucedido en estos últimos 70 años de neoliberalismo y de dictadura oligárquica permanente en la economía, porque hasta ahora la Revolución Libertadora se ha hecho de una vez y para siempre, hasta ahora. Esto nos brinda una posibilidad de salir de ese brete con un apoyo internacional muy grande. Ojalá que entonces lo sepamos aprovechar y para eso tendría que darse la victoria de Unión por la Patria en el mes de octubre. Es fundamental. La Argentina tiene una posibilidad de resolver, lo voy a decir con toda crudeza, tiene la oportunidad de resolver buena parte de sus problemas económicos, políticos, sociales y culturales sin un derramamiento nuevo de sangre, porque esta vez los 40 muertos del 19 y 20 de diciembre no van a ser 40, no van a ser 40. Seguro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No quiero hacer terrorismo, simplemente tomen nota de lo que les digo, y si llegara a ser derrotado Sergio Massa, pónganselo en algún lado en la casa para decir, mirá que este tipo nos dijo. Gracias, favor, Néstor. háganlo. Néstor Gorojovsky, brillante como siempre, muy amable. Bueno, gracias, hasta luego, chao.